La joven ayudante empujó suavemente el plato de tortitas hacia el chico, repitiendo como de costumbre, siempre hay más, cariño, sin restricciones. Jamás indagó por su nombre, ni aguardaba reciprocidad alguna. Sin embargo, al amanecer, la comunidad entera quedó consternada al ver cómo 4 vehículos todoterreno negros salían del restaurante. Salió un soldado con uniforme militar, sosteniendo un documento en su mano. ¿Cuál era la identidad de esas personas? ¿Cuál fue la razón de que todas las personas se pusieran de pie de manera repentina al salir esa dama? Sean todos bienvenidos a este lugar. Descubriremos la verdad de lo ocurrido. Jenny Millers contaba con 29 años de edad y trabajaba como ayudante en Rosie's Diner, un pequeño local ubicado entre una ferretería y una lavandería en la zona rural de Kansas. Cada día, su rutina era la misma: se despertaba temprano, recorría 3 manzanas hasta llegar al trabajo, se envolvía en su desgastado abrigo azul y saludaba a los trabajadores matutinos con una sonrisa que ocultaba cuidadosamente la soledad que sentía en su interior. Residía en solitario en un estudio, ubicado encima de la botica. Con el paso de los años, las imágenes de su propia familia adquirían un tono amarillento. A los 15 años perdió a su padre, y 2 años después falleció su madre. La abuela que cuidó de ella se trasladó a Arizona debido a su artritis, lo que dejó a Jenny con pocas interacciones más allá de algunas llamadas festivas y cartas esporádicas. Un martes de principios de octubre, Jenny se percató del niño por vez inicial. Tenía menos de 10 años, era de estatura baja para su edad y sus ojos observadores capturaban todo a su alrededor sin mostrar nada. En la esquina de la oficina, distante de la puerta, se encontraba un vehículo demasiado amplio para su espacio y un libro que permanecía siempre desplegado sobre la mesa. En su primera visita, solamente solicitaba una copa de agua. Con una sonrisa en el rostro, Jenny entregó el objeto junto con un documento. Mostró una leve sonrisa de aprobación. Al día siguiente, ocurrió lo mismo. El tercer y el cuarto. Durante la segunda semana, Jenny analizaba su modelo. A las 7:15, llegaba puntualmente a los 3 edificios de la escuela, justo 45 minutos antes del inicio de las clases. Mientras se acomodaba, disfrutaba de la lectura y saboreaba su agua con calma, observando cómo los demás comensales solicitaban platos de tortitas, huevos, tocino y pan tostado. A las 7:55, decidía terminar su lectura, la disfrutaba y se marchó sin probar bocado. En el transcurso del quinto día, Jenny sin querer llevó un plato de tortitas. Con disculpa en sus labios, lo depositó con cuidado como si estuviera equivocado. La cocina se comportó de manera inusual. Optaré por dejarlo en este lugar en lugar de permitir que me lo quiten. El joven se observó a sí mismo, con una mezcla de incertidumbre y deseo reflejada en su mirada. Jenny procedió a asignar de nuevo. En ocasiones, el chef confunde las instrucciones. ¿Es preferible consumirlo en lugar de desecharlo, no es cierto? Antes de que pudiera expresar su desacuerdo, se retiró, observando desde detrás del cuadro mientras sujetaba sorpresivamente el plato. Al volver 10 minutos más tarde, encontró el plato vacío y al chico absorto en su libro, una evasión intencional que le entristeció ligeramente. Mientras recogía el plato, le gritó un agradecimiento. Se transformó en una costumbre inesperada para él. Todas las mañanas, Jenny solía llevar consigo el desayuno incorrecto, ya fueran creaciones extrañas de la cocina, un día panqueques, al día siguiente huevos deshidratados con tostadas, o incluso almíbar con azúcar rosa en las mañanas más cálidas. El joven nunca solicitó nada, jamás entabló diálogo más allá de expresar su gratitud en silencio, sin embargo, disfrutaba de cada bocado, en ocasiones con tanta prisa que daba la impresión de temer que la comida se esfumara. Un día, Harold, un antiguo trabajador de correos que solía elegir el mismo plato cada mañana, preguntó por el joven al que siempre estás atendiendo. Jenny admitió no estar segura si alguna vez ha visto a sus padres, pero mencionó que tiene hambre. Después de 3 semanas, Katy, que desempeñaba labores en la cocina, se topó con Jenny en el pasillo. Estás comiendo, no lamentablemente, sino con la practicidad de alguien que ha presenciado cómo las buenas intenciones se desvanecen. Mandan mensajes, jamás comprenden la gratitud, simplemente desaparecerá en algún momento. Siempre llevan a cabo esa acción. Jenny no discutió. Se aproximó y expresó, de acuerdo, yo también tenía tanta hambre. En los 3 años que llevaba trabajando en Rosie's, nunca antes había revelado datos tan íntimos a sus compañeros de trabajo.
El joven nunca reveló su nombre y Jenny nunca indagó al respecto. Su personalidad, la forma en que ingresó y salió, su enfoque en observar tanto la puerta como la ventana, indicaban que solo las interrogantes lo guiaban. En vez de eso, afirmó que su vaso de agua estaba completo, que los hotcakes siempre se servían calientes y que el local le brindaba una sensación de tranquilidad donde podía relajarse durante 40 minutos cada mañana. En ocasiones, cuando el local estaba silencioso y el joven estaba concentrado en su lectura, Jenny solía indagar si él residía en las cercanías. ¿Poseía algún núcleo familiar? ¿Cuál era la razón detrás de su constante soledad? ¿Por qué la sensación de hambre siempre lo acompañaba como un viejo amigo? Sin embargo, fue ella quien expresó los pensamientos. Según su vivencia, la gentileza ante las circunstancias no resultó ser amabilidad en ningún sentido. Siguió con su análisis en silencio, notando cómo los brazos del joven descendían poco a poco de su postura defensiva constante, mientras sus miradas se cruzaban un instante más prolongado cada vez que se acercaba a su mesa. Ese ligero cambio, el instante en que sus miradas se cruzaron durante 1 o 2 milisegundos, bastó para persuadir a Jenny de la importancia de sus acciones, por más insignificantes que parecieran. Para la 6ª semana, ya se habían dado cuenta de la constancia de Jenny con el chico. La mayoría guardó silencio, aunque unos pocos no pudieron evitar hacer comentarios. Las observaciones que hizo mostraban la crueldad especial de quienes han perdido la noción de lo que es depender de los demás. Un empresario que estaba en el restaurante preguntó si el trabajador representaba a una organización benéfica durante el horario laboral, insinuando que todo estaba muy organizado. Señaló que los niños de hoy en día están acostumbrados a recibir paquetes en cualquier lugar. Otro trabajador mencionó que era necesario que las circunstancias evolucionaran. Durante mi época, nadie dejaba la comida sin tocar solo porque alguien parecía estar decaído. Jenny oyó esas observaciones, pero las dejó pasar como una lluvia de tristeza por la ventana. Desde temprana edad, había descubierto que abogar por la amabilidad solía encender la furia en aquellos que la cuestionaban. No obstante, Mark, el encargado del local gastronómico, no pasó desapercibido tan fácilmente. Una mañana, convocó a Jenny a la diminuta sala ubicada detrás de la cocina. Mientras permanecía sentada, su rostro mostraba una seriedad constante bajo su brazo siempre húmedo. Expresó: «He estado observándote con ese chico. ¡Ay, por Dios!», chocando contra la mesa de cristal. Es inviable permitir que los trabajadores accedan gratuitamente a la comida. Resulta perjudicial para la empresa y establece un antecedente negativo. Jenny se lastimó la cintura con sus propias manos. Comprendo la situación. Seré yo quien se haga cargo de los gastos. Los labios de Mark se curvaron hacia arriba. ¿Qué opinas de las sugerencias que te di? Esos fondos pueden ser destinados a pagar el arriendo. Jenny afirmó que era su decisión. La determinación en su tono llevó a Mark a prestar mayor atención a sus estudios. Tan solo una comida diaria. Soy capaz de controlarlo. Tras un instante, Mark dejó escapar un sollozo. De acuerdo, en caso de que interfiera con tu trabajo o genere algún inconveniente, se suspende de forma inmediata. ¿Comprendes? Jenny soltó un grito, sintiendo cómo la tranquilidad la envolvía. Esperaba ser castigada, tal vez incluso despedida, pero estaba dispuesta a aceptar las consecuencias. Todas las mañanas reservaba una parte de sus recomendaciones, dinero que podría haber usado para comprar un vestido o la reparación que había pospuesto, y lo destinaba al desayuno. En un domingo de noviembre especialmente frío, el chico no se presentó. Jenny no paraba de verificar la puerta constantemente. Una sensación incómoda se instalaba en su vientre. Preparó los clásicos panqueques como de costumbre y los dejó en su estacionamiento por si las moscas. Katy susurró: «Qué comida tan pobre», mientras caminaba y negaba con la cabeza. Después de terminar, el plato permaneció intacto, convirtiéndose en una muestra de desinterés. Jenny partió los pancakes fríos y los llevó a su hogar, sin poder resistirse a llevárselos. El pequeño no se presentó al día siguiente ni al día posterior. Después de 7 días sin noticias de él, Jenny comenzó a preocuparse por el bienestar de Katy. ¿Acababa de mudarse, como suele suceder con frecuencia? La idea le generó una angustia incomprensible. Desconocía por completo quién era, ni siquiera su identidad o su pasado. Sin embargo, su falta se notó de manera importante. Se apagó una diminuta luz.
Katy, al cabo de 10 días de su ausencia, afirmó con tranquilidad, ya te lo había advertido. Su tono no era de desagrado, sino de quien ve confirmado una vez más su pesimismo. Una vez que finaliza el viaje gratuito, nunca se quedan. En ese momento, Jenny observó a un cliente fotografiando la tienda desocupada donde ocasionalmente dejaba alimentos por si acaso. Al día siguiente, encontró la razón. Un colectivo de Facebook de la zona había difundido las fotos con un mensaje humorístico. Actualmente, la tienda desocupada de Rosie se dedica a ofrecer estuches de organizaciones benéficas ficticias. Los comentarios empeoraron todavía más. Una estrategia de mercadeo impactante. ¿Piensan que la comida será retirada sin distinciones mientras la destruyen? Consumir alimentos sin valor nutricional solo genera adicción. El letrado requiere evidencia concreta. Cuando un desconocido se acerque a ti la próxima vez, ten en mente esta información. Estás siendo capacitado para una situación específica. Jenny jamás se vio como alguien especialmente susceptible a las valoraciones de los demás. Sin embargo, la maldad de estas observaciones se hizo evidente. En la noche, estando sola en su piso, cuestionó por vez inicial sus decisiones. ¿Fue una decisión poco inteligente brindar apoyo a alguien sin tener información previa sobre esa persona? ¿Estaba reflejando sus propias experiencias pasadas en una situación que le resultaba desconocida? En busca de comodidad, decidió abrir el diminuto cofre de madera donde había guardado sus objetos más valiosos. En su interior se encontraba una imagen de su padre vistiendo el uniforme de médico militar. Su humilde sonrisa contrastaba con el árido paisaje del desierto. Junto a él, portaba el modesto diario de madera durante su jornada laboral. Las páginas que se visten con gestión constante. Con la boca entreabierta, Jenny hojeó las páginas y leyó las palabras que conocía de memoria. ¿Ha compartido la mitad de su comida con un joven de la zona el día de hoy? Johnson afirmó que estaba desquiciado y que seguramente delataría nuestra ubicación a los albergues. Quizás. Al observar sus ojos al probar la misma comida que yo, recordé cuando mi madre me reservó el último pedazo de pan en los momentos complicados. Compartir una parte de pan evita que alguien crezca en la pobreza. Quienes no comparten, siempre experimentan hambre en su existencia. Jenny deslizó su dedo por la inscripción de su padre. Una repentina iluminación la envolvió. No requería conocer la identidad del joven ni la narrativa para identificar la sensación de hambre. El hambre, ya sea del cuerpo o del corazón, demandó alimento, sin cuestionamientos. El chico era un completo desconocido para todos. Nadie recordaba la cara de la persona que brindó asistencia. Sin embargo, al despuntar el día, siempre había alguien que ya no tenía hambre. Si aún confías en que acciones pequeñas tienen el poder de transformar vidas, por favor, escribe esperanza. Jenny arribó al restaurante en la mañana del 23 de abril con sus expectativas reducidas. La costumbre de dirigir la mirada hacia la puerta a las 7:15 se mantuvo, aunque la emoción se transformó en una aceptación callada. A pesar de todo, ella hizo una diminuta porción de tortitas por si acaso y la puso en su lugar de costumbre. A las 9:17 de la mañana, todo dio un giro inesperado. La primera indicación fue la calma que invadió el concurrido restaurante. Jenny observó el café desde un estacionamiento cercano y vio 4 todoterrenos negros con logotipos gubernamentales dirigiéndose hacia el parque cercano. Con una precisión coreográfica impecable, se desplazaron para crear un semicírculo frente a la entrada. En pleno diálogo, los clientes interrumpieron su charla. Las orcas se detuvieron justo en el centro de la boca. En el exterior, los viajeros se quedaron quietos mientras individuos en uniforme salieron de los autos y observaron cada entrada. Un hombre subió del vehículo todoterreno principal, y su perro captó la atención antes que su uniforme lo hiciera. Con una expresión cansada por la exposición prolongada al sol y la falta de tranquilidad, él lucía el atuendo característico de un oficial del ejército, con su pecho decorado con filas de cintas y medallas que reflejaban la luz matutina. Antes de dirigirse con paso firme hacia la entrada, seleccionó la fachada del restaurante, donde 2 oficiales más jóvenes la custodiaban. Al entrar, la campana colocada debajo de la puerta resonaba, rompiendo el silencio del lugar. Mark salió de la oficina con nerviosismo y preguntó al cliente si podía brindarle ayuda. Su voz resonó por encima de su tono habitual al hacer la pregunta. El agente se despojó de su capote.
Estoy en la búsqueda de una empleada de este lugar, una dama que responde al nombre de Jenny. En el restaurante, el silencio era tal que Jenny lograba percibir el zumbido del frigorífico ubicado detrás de la mesa. Cada vez que ella avanzaba, todas las miradas convergían en su dirección. Sosteniendo aún la taza de café, Jenny afirmó con serenidad en su voz a pesar de la sequedad en su garganta. La frase se ha ligeramente desplegado. ¿Quién es Jenny Millers? Se escuchó su grito al sentarse en la mesa, sin darle tiempo a sus manos para calmar su nerviosismo. Soy el coronel David Reeves, líder de la Fuerza Especial de los Estados Unidos. Sacó del bolsillo un sobre con un aspecto cristalino y formal. Me encuentro aquí cumpliendo una promesa que le hice a uno de mis colegas, alargándole el sobre hacia ella. Comandante General de las Operaciones ha enviado una carta, además, cuento con un mensaje personal del padre de Adam. Hola Adam. Reiteró Jenny, el nombre que le resultaba desconocido pero que de alguna manera le parecía importante. El joven al que has estado proporcionando comida en los últimos meses, mencionó el coronel Reeves. El nombre de Adam Thompson. El padre de él fue el sargento James Thompson, quien destacó como uno de los soldados más competentes que estuvieron bajo mi liderazgo. Landau parecía ser una carga física en su espalda, sin comprender lo que le decían, aún sin coger el sobre. ¿Cómo se encuentra Adam? El coronel le garantizó que se encontraba protegido. Actualmente se encuentra en Colorado con sus abuelos, pero durante casi 3 meses solía venir aquí todas las mañanas antes de ir a la escuela, luego de que su padre fuera enviado en una misión. Las cosas comenzaron a encajar para Jenny. La soledad en la que se encontraba el joven, su constante atención, el hambre que parecía ir más allá de la necesidad física. El coronel reveló que el sargento Thompson desconocía que su esposa había partido poco antes de su regreso, dejando atrás a Saddam. El joven se sentía muy orgulloso y demasiado temeroso de ser obligado a abandonar su casa para contárselo a alguien. Ella consiguió el éxito por sí misma, empleando el reducido fondo de reserva que su padre le había legado, logrando que las comidas fueran excepcionales más allá de lo imaginable. En el restaurante, un susurro general de sorpresa se propagó entre los comensales. Jenny experimentó una sensación de opresión en el pecho al pensar en Adam. Ahora, con un nombre propio, enfrentándose a la vida en solitario, anhelando la presencia de un padre que nunca regresaría. Según el coronel Reeves, el sargento Thompson perdió la vida en Afganistán hace 2 meses. Su tono es serio y formal, pero no carece de sentimiento. En la carta más reciente, mencionó que en caso de algún imprevisto, debíamos expresar nuestra gratitud a la señora Jenny del establecimiento gastronómico que brindó comida a Adam sin hacer preguntas. Al abrir el paquete, sacó una nota escrita a mano en papel imitación. En caso de que no regrese, le ruego que localice a la persona que ha estado proporcionando el desayuno a mi hijo. En sus escritos, Adam hizo referencia a eso. Expresó que jamás indagó sobre su soledad ni le generó temor. Cuidó de él diariamente sin esperar nada a cambio. Comuníquele que no solo proporcionó alimento a un niño con hambre, sino que también salvaguardó la dignidad de un descendiente de militar. Jenny recibió la carta con manos temblorosas, lágrimas impidiendo su vista. Mientras seguía hablando, la voz del coronel sonaba distante. Durante el servicio conmemorativo del sargento Thompson, se leyó la carta. Después de que Adam nos revelara información sobre ti, todos los miembros de las fuerzas especiales se movilizaron para cumplir nuestro objetivo, localizarte y expresarte nuestra gratitud en persona. Su voz se aproximó por un instante al hacer lo que hizo por el hijo de uno de nosotros, sin conocer siquiera su identidad. Esto tiene importancia para cada uno de nosotros. El local estaba sumido en un profundo silencio. Aún los que habían participado en las travesuras de Jenny permanecieron inmóviles al sentarse, mostrando en sus rostros asombro, y en ciertos casos, bochorno. El coronel Reeves se aproximó a su estatura imponente, se dirigió a él con cortesía y realizó un saludo protocolario, una muestra de gran respeto poco común hacia los civiles. Tras él, todos los militares presentes realizaron la misma acción. Quiero expresar mi agradecimiento en representación de las fuerzas especiales por el liderazgo del sargento Thompson y, sobre todo, en nombre de Adam. Muchas gracias. Jenny se encontraba tranquila, reflexionando sobre cómo los gestos sencillos como compartir desayuno, una sonrisa amable y un saludo formal pueden ser actos de verdadera amistad.
Siempre le resultó un misterio el motivo por el cual su padre se mostraba tan dedicado a dar de comer a todos los niños desconocidos del vecindario. Hizo una confesión. Mi madre se volvía loca conmigo. Sin embargo, me parece que ahora comprendo la situación. En ocasiones, una comida va más allá de ser simplemente alimento. En un tranquilo sábado de mediados de semana, aproximadamente un año después de la primera visita de Adam al restaurante, Jenny llegó a su puesto de trabajo para su turno y descubrió un objeto diminuto y de metal. Un token especial, conocido como la moneda de desafío, que suele ser otorgado exclusivamente a los miembros de su unidad militar, reposaba junto a la tabla de mando del general. Uno de los componentes portaba el emblema de las fuerzas especiales. La otra había sido lubricada siguiendo las últimas tendencias. Siempre recordando. Manteniendo los recuerdos frescos. Jenny observó a través del restaurante desierto, en busca de la persona que se había ido. Al no hallar a nadie, salió al exterior y observó la calle mientras la suave brisa matutina movía con lentitud la bandera estadounidense que ondeaba en la entrada. No había ningún vehículo desconocido estacionado cerca. No hay mensajes en cola. Apenas amanece en la ciudad, los primeros rayos de sol iluminan las calles, el murmullo de las espátulas resonando en los muros, y a lo lejos se escucha el bus escolar iniciando su recorrido matutino. La moneda se partió al caer en el inodoro. La tranquilidad que brinda el peso de sus acciones desinteresadas a menudo se manifiesta de forma sorpresiva. Esa jornada, mientras se asomaba con su bandeja antes de regresar a su hogar, Jenny observó a Mark poniendo un letrero fresco en la ventana del local de comida. Expresó su deseo de un diseño sencillo pero refinado. No importa quién seas, el dinero que tengas disponible, nadie deja de tener hambre. Al sorprenderla observándolo, se acercó a su posición. Consideró que era el momento oportuno para implementar una nueva política. Jenny mostró una sonrisa al comprender la inesperada muestra de reconocimiento en su expresión. Sin grandes discursos ni declaraciones públicas, simplemente un compromiso silencioso de observar el hambre en los demás y brindar lo que realmente necesitan. Alimentación sin prejuicios, cortesía sin cuestionamientos. Al regresar a casa bajo la luz brillante, percibió claramente la presencia de algo sólido en su bolso. Jenny recordaba a Adam, quien estaba creciendo junto a sus abuelos en Colorado, llevando consigo el recuerdo de su padre, y quizás anhelando la certeza de que, aun en los momentos más difíciles, la bondad se encuentra en lugares inesperados. No todos los colaboradores buscan ser reconocidos por su labor. Para ciertas personas, basta con saber que han ayudado a alguien a no pasar hambre en el día para marcar una diferencia significativa en su vida. Es posible que con el paso de los días, esta narración se desvanezca de tu memoria, pero si nadie la evoca, quedará sepultada en el silencio eternamente. Hazte seguidor de Incredible Stories, un lugar donde se garantiza la protección de la justicia, la bondad y la memoria hasta el último momento.